Bien, continuando con los conceptos básicos del sonido, a continuación les presento los fenómenos que se presentan. Entre ellas está el sonido tiene una reflexión, ¿cierto? Se refleja, y para ese tipo de fenómenos hablamos del eco y la reverberación. Entonces, las ondas sonoras son capaces de rebotar o reflejarse cuando hay un obstáculo. Esta reflexión de la onda da lugar al eco y a la reverberación. Entonces, para interpretar lo que ustedes están viendo acá, ven una persona emite un sonido, ¿cierto?, a una cierta distancia, y después lo que sucede es que cuando lo hace de forma repetida, ¿cierto?, a una cierta distancia, siempre ese fenómeno, lo que ocurre es que usted alcanza a escuchar, ¿cierto?, nuevamente esa voz que usted emitió posteriormente, ¿cierto? Entonces, cuando hay eco se escucha un sonido de forma repetida y parece que nos responden desde enfrente. Bien, para que haya eco tiene que haber una distancia mínima de 17 metros entre el foco del sonido y el obstáculo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué 17 metros? Vamos a ver por qué razón, ¿cierto? Entonces, el oído humano solo oye como separados dos sonidos si llegan con una diferencia mínima de 0.1 segundos. Si llegan con menos de diferencias de tiempo, los dos sonidos lo escuchamos como uno solo, ¿cierto? Entonces, para poder establecer eso, nuevamente nos vamos a la ecuación que nosotros vimos anteriormente. Entonces tenemos aquí la velocidad es igual al espacio recorrido sobre el tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos acá que la velocidad, el espacio y el tiempo. Entonces aquí lo que hacemos es que deseamos determinar el espacio recorrido y sabemos que la velocidad en el aire es de 340 por el tiempo. Entonces, haciendo el cálculo, 340 metros sobre segundo multiplicado por 0.1 segundos, que es lo que puede captar el oído humano, esto nos va a dar 34 metros. ¿Pero por qué 17 metros? Porque resulta que cuando nosotros emitimos el sonido, ¿cierto?, este se desplaza, ¿cierto?, a 17 metros, ¿cierto? 17 metros, que es donde se encuentra ese obstáculo, pero se devuelve otros 17 metros, o sea, la suma de esos dos valores nos van a dar los 34 metros que ustedes están observando acá. ¿Qué reverberación? A veces cuando nosotros nos encontramos en zonas cerradas existe en este caso pues la reverberación, cuando las ondas sonoras chocan contra las paredes de la estancia produciendo diferentes efectos sonoros sobre el sonido originando sobre el oído original, modificando este. Entonces, cuando estamos en recintos cerrados y emitimos sonidos y hay otros sonidos, pues normalmente existe pues ese fenómeno que se llama la reverberación, y pues a veces no podemos distinguir bien de dónde viene esa fuente de ese sonido, ¿cierto? Entonces aquí, como ustedes ven, un ejemplo. Bien, ahora vamos a ver qué es la resonancia. La resonancia es la capacidad de vibrar que tiene un objeto. Es la manera en la que la onda audible o no hace que las cosas vibren en mayor proporción de lo normal. Como en un concierto, ¿cierto? Sí, pues varios integrantes de un grupo musical pues tienen una guitarra y y emiten una misma melodía, pues lo que se va a hacer es que se va a amplificar ese sonido. A eso nosotros llamamos resonancia. La teoría de la resonancia dice que dos cuerpos idénticamente afinados vibrarán aún tocando uno solo de los dos. Muy bien. A continuación les presento la refracción del sonido. Cuando una onda sonora pasa de un medio a otro se produce refracción. La desviación de la onda se relaciona con la rapidez de propagación en el medio. Por ejemplo, el sonido viaja más rápidamente en el aire caliente que en el aire frío, como ustedes observan acá. A continuación veremos las cualidades del sonido, tono o altura. Entonces tenemos que la altura hace referencia a la frecuencia, ¿cierto? A mayor frecuencia es más agudo, a menor frecuencia es más grave. Cuanto más comprimida se encuentre la onda, más agudo es el sonido. La frecuencia de la onda se mide en Hz. La unidad de medida de las ondas se dan en Hz cuando estamos hablando del tono de la altura. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta aquí en el ejemplo A, como ustedes se dan cuenta, están más comprimidas las ondas. Cuando esto ocurre, decimos que ese sonido es agudo. Como vemos en el ejemplo B y en el ejemplo C, aquí se están expandiendo un poco más las ondas. Cuando eso ocurre, pues el sonido va a presentarse de manera grave. Va a ser el sonido más grave, ¿cierto? Entonces,
Se producen sonidos audibles cuando un cuerpo vibra con una frecuencia comprendida entre 20 y 20.000 Hz. Entonces, lo que nosotros captamos como seres humanos está en frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Hay sonidos que emiten los elefantes, ¿cierto? En este caso, pues hablamos de infrasonidos que pues el oído humano no los puede captar. Y también hay sonidos como el ultrasonido, ¿cierto? Entonces, los murciélagos lo usan para, pues, los murciélagos son ciegos, ¿cierto? Entonces, pero lo usan para poder determinar dónde hay pues una presa, ¿sí? Para poder, pues para que ellos puedan alimentarse. Muy bien, intensidad. Cuando hablamos de intensidad, entonces hablamos de que estamos hablando de la amplitud, ¿cierto? Entonces, cuando hay mayor amplitud es más fuerte y cuando hay menor amplitud es más suave. Entonces, cuando estamos hablando de amplitud, la amplitud es esto que ustedes ven acá, desde este punto hasta este otro punto. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, en la onda A es menor la amplitud, decimos que ese sonido es más suave. Cuando la amplitud va creciendo, como ustedes ven aquí en el ejemplo del C, la amplitud de la onda es mucho más alta. Entonces, una onda con poca amplitud mirándola verticalmente dará como resultado un sonido suave y viceversa. La amplitud, ojo, cuando estamos hablando de intensidad, la unidad de medida se llama el decibel. Aquí nosotros vemos un ejemplo de los niveles de intensidad del sonido. Aquí vemos unos rangos que son importantes para nosotros los seres humanos cuando se presenta el umbral del dolor. El umbral del dolor está designado a 140 decibeles y estamos hablando o asemejándolo al sonido de un auto de Fórmula 1, que es bastante fuerte. Si supera esto, pues ya pues va a tener problemas nuestra audición, ¿cierto? Y pues aquí vemos diferentes escalas relacionadas a diferentes tipos de sonidos que relacionan la unidad de medida en decibel. Muy bien. Ahora, otra cualidad del sonido que tiene que ver es el timbre. Se relaciona con la forma de la onda. Entonces, aquí lo único que debemos mirar es cómo nosotros diferenciamos el sonido de una flauta y un clarinete. Entonces, miren las diversas formas que toma la onda, ¿cierto? De una flauta, miren la forma. El clarinete, ¿cierto? Tenemos aquí el de un saxofón. Bueno, entonces aquí nos permite distinguir sonidos de igual intensidad y tonos producidos de dos fuentes sonoras diferentes. Bien, muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.